Bienvenido a La Grasa TV, suscríbete a este canal, dale like y comparte. El verdadero canal de barbería, donde se está dando información importante. Aquí se están sentando profesionales del medio de la barbería, eh, personas que están encargadas del futuro de la barbería colombiana y del mundo, los que están compartiendo mensajes positivos, están llevando educación a nivel nacional e internacional. Me honra tener personas en este podcast que son culpables de que, por ejemplo, estos espacios existan. Si estos espacios existen es porque ellos han tenido una trayectoria, van a contar un poco de lo que han hecho en este mundo barberil. Estoy en Colombia, estoy en Bogotá, La Grasa TV nace aquí en Colombia y hoy tenemos un invitado especial, una persona que tiene una trayectoria brutal, ya ustedes lo vieron en la miniatura de YouTube, así que bienvenido, Regan Barber. Wow. Hermano, bienvenido a La Grasa TV, se dio la entrevista. Bueno, mío le pague, mío, muchas gracias, de verdad que estar acá una gran oportunidad, mi admiración total, parcero. Para mí es importante que personas como tú lleguen acá porque pues tienen mucho que contar. Creo que lo he repetido múltiples veces, no me voy a cansar de decirlo. Personas como tú se han encargado de que estos espacios, eventos de barbería existan porque han construido. Entonces, darte la bienvenida formalmente aquí al espacio, agradecerte por el tiempo. Tienes tus maletas aquí, de aquí sales directo para el aeropuerto, así que imagínate el apoyo que le están brindando a este canal. Hay una frase que me compartieron ayer, la voy a patentar para el canal, pero el protagonista de esta frase es Jay Álvarez, un amigo mío de Barranquilla, venezolano, embajador de la marca Wall. Y dice, el que no ve La Grasa TV no es barbero. ¿Tú qué opinas de eso? Pues papi, en esos momentos al nivel que vas, así es. Se volvió un medio de comunicación muy importante para nosotros como gremio y eso es lo que tenemos que seguir apoyando. ¿Cómo te has sentido, Regan Barber, en estos días? Estuvimos domingo y lunes en Good Level. Cuéntame un poquito del evento Good Level. ¿Cuál fue tu participación ahí? ¿Cómo viste el evento? Parce, bueno, en Good Level participamos con nuestra marca Giva, que ya llevamos 3 años participando, apoyando a estos dos locos emprendedores. Son unos duros. Sí, hermano, de verdad. Que para mí cumplieron con todas las expectativas como marca, como barbero. Me las oye mucho. De verdad que siempre es muy especial venir a estos eventos y disfrutar de la presencia de viejos amigos, de parceros que no veía uno de pronto hace 4 años, 3 años, 2 años, y volver otra vez a ese tema de batallas, de parcharnos, compartir una pola, compartir un refresco, lo que sea. Eso me llena mucho como barbero. Bueno, tengo varias preguntas porque ayer estuvimos hablando. Voy a tratar de acordarme lo más posible de lo que hablamos ayer para que quede aquí documentado para el canal. Y bueno, me gustaría iniciar de dónde viene Regan Barber, dónde nace, cómo inicia a cortar cabello. Pero bueno, la primera pregunta puntual sería, ¿de dónde viene Regan Barber? El Regan. No, tú como persona, ya después vamos a hablar sobre el pronombre. Listo. Regan es Ronald Álvarez, nace en 1983 en Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela. Por eso hago la pregunta, porque yo sé que tú tienes mucho tiempo acá, pero tú eres venezolano. Sí. Y me gustaría saber cómo un venezolano desde hace tiempo se pudo radicar acá en Colombia y hacer un nombre en este mundo de la barbería. Sí, ya estamos allá en Venezuela. Me traen pues obviamente muy pequeño a Medellín, termino de crear en Medellín. Y ya pues mis estudios y toda mi parte como hasta la adolescencia fue toda en Medellín. Ya después hubo una parte de la adolescencia que yo estuve yendo en 2 ocasiones por periodos de 6 meses, un año a Caracas otra vez. Pues eso precisamente en esa etapa de mi vida marcó mucho, porque la adolescencia es un punto donde mucha rebeldía. Sí, y vos decís mucho qué vas a hacer con las influencias que hay. Logística, por favor, ayúdame con la luz nuevamente. Que no, estamos grabando. Que sí, ya no. Estamos grabando. Ajá. Entonces, para mí fue un hecho muy marcado en mi vida y muy bonito porque conocí gente muy especial allá también en Caracas. En la adolescencia tú estabas alternando Colombia y Venezuela. Sí. ¿Qué te parecía en ese tiempo a nivel de barrio, a nivel de gueto, vivir y llegar, poder estar en los dos escenarios, tanto en Caracas como en Colombia, Medellín específicamente? Parce,
en ese momento la vuelta estaba pesada en las dos partes, tanto pesaba en Medallo, porque de hecho por eso fue que salí un tiempo, y en Caracas también siempre ha sido una ciudad que anda muy rápido. ¿Qué parte de Caracas? Katia. De Catia, imagínate. Katia. El segundo barrio más grande de Caracas, por no Sí. decir de Sudamérica. Regan Barber, ¿cuándo inicia a cortar cabello? En Venezuela, No alcancé. Si eras que ya tenía pues como este tema de la pasión por la barbería, ya venía haciendo pues como esa mella en mí. Yo empiezo a los 9 años con esta sensación de qué chévere la barbería, que hay un hermano de mi abuelo cortando, él era como el sabio de esos hermanos, de esa familia, y hacía mucho la referencia a lo que era el barbero antiguo. Tradicional. Claro, que eran los sabios los cuchos, sí, de los sus viejitos, sectores. la navaja. Y se distinguían por saber muchas cosas. Y el tío Toño era eléctrico, era fabricante de calzado, arreglaba un mundo de cosas, creaba cosas. Entonces tuve la oportunidad de ir a reclamar allá un televisor que nos había dañado mi hermanito menor, John Barber, que ahora está en la USA, que también pues obviamente es barbero. Bueno, le mandamos un saludo porque seguro va a haber Saludos al podcast. bro. Y hermano, cuando yo voy por el televisor, encuentro al tío Toño cortándole con una máquina manual a Gustavo Jaramillo, un hijo de él. Okay. Y yo digo, siendo Gustavo niño... Jaramillo, el corredor de caballo. No. Gustavo. Ah, yo dije, ¿le estaba cortando a quién? Okay. Entonces, y yo veo eso y yo digo, uy, qué bacano como corta el cabello. Okay. Y de ahí para allá empecé a conservar como qué bacano, qué chévere ser barbero, qué chévere ese cuento de la barbería. Ya luego a los 13 años compra un tío compra una trimmer y yo empiezo a pasarme la trimmer cero. Así. ¿Una trim en qué año? En el 2000, eso fue en el 2006. 2006. Sí. Había trim en el 2006 con cable. Esa era la Peanut. La blanquita. La blanquita. De cable. Sí. La que tenía una argollita. Esa chiquitita. Okay. Eso era lo que se veía. Venía con guías. Entonces, claro, yo la cogí y empecé, y porque seguía como con ese cuento. Y ya luego estoy en Caracas. Y ahí le digo a un parcero, venga, yo le hago esa barba. Y fue con la cuchilla común, la Gillette. Okay. Y le marqué así la barba alrededor, también le gustó. Y yo seguía como con ese cuento. Ya en el 2005 entro yo al ejército. Y todo el 2005 hasta el 2006. ¿Ejército en Venezuela o en Colombia? No, acá en Medellín. Okay. Acá en Colombia. Entonces, ya para ese año 2006 salgo del batallón a una zona pues rural, a ser parte ahí de lo que llaman pues las contraguerrillas. Okay. Y di la oportunidad de estar con 3 compañeros que ya eran barberos. Okay. Gracia Rentería del Chocó, Okay. barbero de Bojayá. Henry Cuavas del sector de Caucasia, y Andrés Felipe Londoño de Santa Elena. Tengo muy marcados esos nombres porque fueron las primeras personas con las que yo pude como que, encerrar enrollar eso que tenía, esa ilusión de tanto que me gusta. Le digo, parce, yo quiero aprender a cortar. Me dicen, aquí están todos los modelos. ¿Sí me entiendes? Claro. Y Okay. herramientas no teníamos mucho, porque teníamos una designer, que era la raya azul, con una peinilla, cuchilla en la mano. O sea, que en el ejército fue que tú empezaste a... Sí, en el 2006. ¿Qué tan fácil era cortarle el cabello? Porque yo tengo entendido que en el ejército solo se rapan el coco. Sí, ahí nosotros cuando estábamos en un sector que era una base, ahí nosotros lo que hacíamos era que nos hacíamos un desvanecido del acero o de cuchilla a la 2 y nos dejábamos aquí el fleco, que hoy en día le decimos fleco, acá le decíamos el copete, Nosotros allá decíamos la pollina, un poquitico más largo. Entonces nosotros estábamos en un retén, y cuando el superior o el sargento en ese momento se iba a tomar alimentos, de nosotros nos quitábamos la gorra, manteníamos un cojincito de gel y nos peinábamos y nos parábamos así el copetico para nos creíamos soldado universal ahí en la vía. Ok, sí, era bastante como soldado ruso. Eso, entonces ahí fue donde ya empecé con más ganas todavía de ser barbero. ¿En qué edad prestaste servicio? ¿A qué edad prestaste A servicio? los 20, 21. ¿Y saliste? A los 23. Cuando sales, ¿vas directo a dónde? ¿Te quedas directo acá en Colombia o vas a Venezuela o ya estabas acá radicado? Sí.
Sí, sí, sí. Ya ¿Sales, estaba ya otra vez acá. sales directo al barrio Sí. de la familia? Cuando salgo del ejército, sí. Sí, ya se han calmado más las ¿Y, cosas. y ahí qué hiciste? Bueno, yo cortaba cabello aquí en el ejército, me toca ahora cortar cabello aquí afuera o alternaste otros trabajos. Parce, cuando yo estaba en el ejército, ya 8 meses en el ejército, y Nati, mi novia, pues por gracia de Dios quedó en embarazo. De Ok. pronto pensaríamos que no era lo más adecuado, porque yo apenas llevaba 8 meses en el ejército, ella estaba en tercer semestre de universidad. De pronto empezamos al revés, pero si así lo quiso Dios, hermano, vamos para adelante y vamos muy bien todavía con nuestra familia. Entonces yo salgo, pero entonces yo digo, voy a buscar un trabajo emergente, empiezo a trabajar con el abuelo de ella, empiezo a trabajar con él en una empresa de muebles, se llamaba Muebles América, y yo ya tenía conocimiento con el manejo de máquinas para corte de madera. Entonces lo empiezo a desarrollar allá, a ejercer como maquinista, y él me da el trabajo a los 15 días que salgo del ejército. Yo nada más tuve 15 días de vacaciones y empiezo a trabajar y ya logro pues formar mi hogar, más o menos a los 4 meses que salgo del ejército. Me trabajé la cama allá mismo y allá tenía la cama y nos fuimos. Cuando sale en embarazo tu esposa, ¿esto qué? ¿Te motivó más o achantó un poco el proceso de la meta que quería en el momento? No, no, me motivó, parce. Tú sabes Siempre. que yo a veces yo comparto y digo, porque escucho pues, no, que yo voy a esperar estar mejor para tener hijos. Claro, Y resulta que muchas veces hace falta que llegue el hijo para poder está alcanzar lo mejor. que uno quiere, por Claro, motivación. Por ejemplo, en el como caso todo. mío sucedió así. Mis hijas no llegaron planificadas, llegaron porque pues obviamente tengo mi esposa, pero fue realmente la motivación de querer, ok, ya hay una persona que depende de mí, toca meter ahora más perrenque a lo que quiero hacer para Claro, poder darle los recursos y que sobreviva, porque claro. realmente es todo eso. Sí, sí, Pero sí. por eso decías que no sabes si estuvo bien o estuvo mal. Yo creo que estuvo perfecto, porque hoy por hoy te debes sentir orgulloso de eso. Sí, mucho, demasiado. En ese momento fue más aliento todavía. Nosotros desde noviecito, nosotros vamos a cumplir 24 años de relación. Total. Yo voy a cumplir 19. Bien. Entonces, Pero bien. sí, claro. Entonces con ella, parce, siempre soñamos tener nuestro hogar. Nos habíamos hecho una promesa que mínimamente el primer hijo tenía que ser hijo de nosotros dos. Ok. Y hermano, pues así fue en ese momento y siempre ha sido el aliciente y el motor para seguir adelante en la familia. ¿Cuándo llega el momento en que listo, haces este tipo de trabajo, te toca, bueno, estoy aquí afuera, me toca acomodarme? ¿Cuándo realmente ya empiezas ok, a mí lo que me gusta es cortar cabello, me voy a ir por esta línea, voy a empezar a buscar cómo logró, por ejemplo, adquirir la primera herramienta, cómo fue ese primer corte a los amigos, si habían amigos o familiares, cómo Claro. inicia realmente ya la carrera de cortar cabello? Porque Sí. desde el inicio siempre va a ser una carrera, Sí, mi esposa también hizo curso de belleza ¿ok? cuando estaba también en embarazo. Entonces, cuando yo salgo y ella ya tenía algo de conocimiento, yo le decía a ella cómo me cortaba. Entonces trabajamos obviamente con una guía alta, le poníamos una, dos más o menos, y ya después yo me pulía los lados, las bases. Pero entonces yo empiezo a ejercer esos otros trabajos y yo digo, me voy a comprar una moto. Entonces la suegra me dice, ¿por qué no montas una barbería? De pronto eso no necesitas montar muchas cosas, mira a ver qué tal, mira los presupuestos. Yo, me sonó el clic. Sin embargo, pasaron unos días y dije yo, bueno, vamos a ver cómo es. Lo primero que necesito es educarme. Ok. Y busqué una escuela que se acomodara pues a los horarios de lo que ya estaba trabajando en ese momento y empecé a hacer un curso de barbería. Yo dije, necesito conocer más herramientas, más técnicas, más cosas, porque venía solamente con el conocimiento que tenía de iniciación cuando estaba en el ejército. Okay. Entonces, es muy bacano porque hoy en día que hemos caminado tanto con la educación, vuelvo a ese punto y digo, el primer paso que quise dar fue de la mano de la educación, y es lo que siempre le aconsejo a alguien que está empezando en la barbería. Y fíjate que son muy poquitos los barberos que cuentan el proceso, que dicen que tomaron la decisión o tuvieron la claridad de decir, no, yo necesito
una academia para educarme, porque por ejemplo en mi caso yo seguí por ir para allá sin ninguna academia. Claro. Y mayormente uno empieza y cuando se ven a ver está trabajando en un local y nunca fue a una academia. En Sí. el caso tuyo tú dijiste, no, yo lo quiero hacer bien, me voy a dedicar a una academia. Eso, sí, yo salí, yo le cortaba el cabello a algunos parceros, al esposo de mi suegra y así, pero cuando ya ella me hace el clic con lo de la moto, no, barbería así, y yo digo, pues lo primero que debo hacer es eso. Y hermano, y ahí empiezo ese proceso. Ahí aprendí a trabajar con el secador, con la plancha, me enseñaron depilación, con cera, muchas cosas que eso en barbería no pegaba. Cuando yo llego a la barbería, los parceros me dicen, hey, no, eso qué, weón, guarda zapatilleras, ese secador, eso acá no se usa. ¿Cómo se usaba? No lo usaban en ese momento. ¿Solo máquina y tijera? Sí, mientras que en Caracas la cultura del secador siempre ha estado. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo entendiste tú este lenguaje con los clientes o con los amigos? Si tú lo viviste en Venezuela, nosotros tenemos más de 90 años de barbería, claro, y Colombia tiene, ponle por mucho, unos 15, 20 años. En este tipo de tendencia, sí, pronto. Sí, y tú pudiste adaptar un poco de lo que viste en Venezuela cuando empezaste a cortar cabello acá. Claro, porque ya yo lo complementé. Yo le decía a los muchachos, yo, parce, aquí... Cuando yo estuve en Venezuela en el 2001, un corte de cabello en Catia costaba 5.000 bolívares, que al cambio eran 15.000 pesos. Y aquí apenas hay zonas donde apenas han subido a 15.000, a 13.000. Y estamos hablando de más de 20 años. Están cobrando bien. Sí, súper bien. Porque cuando yo llegué en el 2017 cobran 5.000 pesos donde yo trabajé. Imagínese. Me queda 2.500 pesos por corte, imagínate tú. No, y en aquel tiempo cobrabas eso, estaban caros. Mucho. Pero no, cobraban allá 5.000 bolívares, que al cambio eran 15.000 pesos. No, acá valía 5.000 pesos. Ok, no escuché bien. Pero es al cambio. Era muy valorizado el corte allá. ¿Y no se te ocurrió irte para Venezuela a cortar cabello? Sí. A nivel económico. A ver, en ese momento, digamos que sí, pero no tenía todavía la preparación, porque estamos hablando ya de 2001. Sí, y ya luego que yo salgo del ejército y salgo formando mi hogar. Entonces ya me quedo aquí en Colombia, me quedo en Medellín, empiezo a trabajar y ya después se me dan las cosas con la barbería. ¿Cuántos años llevas cortando ya? 18. 18 años. Desde 2006 serían 18. Y después de que hice el curso en el 2009, ya hablamos de 10 y qué. 2009. 13 años. 17. Claro, 2009. 17, 18. Ah, bueno. Un poco de años. Sí. ¿Cómo fue el primer corte cuando abriste el local? ¿Lograste montar el local? Parce, yo llego a ese local porque yo le digo a los muchachos, yo ahí, parce, voy a hacer un curso de barbería. Y el parcero de ahí, Giovanni, me dice, hágale, papi, que yo le doy trabajo. Entonces yo ya empiezo a ir a cortarme el cabello allá, a hacerme marcacioncitas y todo, y a hablar con ellos, y a mostrar lo que yo iba estudiando. Y efectivamente empecé a trabajar allá. Entonces yo le digo a él, bro, entonces ¿qué? Me dice, hágale, ¿usted tiene silla? Yo le digo, sí, claro, yo me la consigo. Me dice, entonces baje la silla para que trabaje. Y yo, de una. O sea, que antes le pedían una silla al barbero. ¿Tiene silla? Él me pidió una silla, él me dijo, ¿tiene la silla para que comience? Y yo, sí. Y me dijo, antes de una, hágale. Y yo, de una. Ahí me fui donde la abuelita de mi esposa, que me prestara una silla, y llegué allá con una silla Rimax, porque yo no pensaba, como no era mi mundo, yo no pensaba que él me estaba diciendo que si yo tenía una silla de barbería. Entonces yo llego con toda la moral del mundo con una silla Rimax. Okay. Y él me dice, es esa silla. yo, parce, se me dijo una silla. Usted me dijo una silla, no qué silla. ¿Sí me entiende? Entonces él me dice, es que no, ¿sabe qué, nea? Esa la moral. Me dice me bota la buena Giovanni Quiroz. Me dice, esa la moral. Mira que usted es sí, calidoso, usted tiene mucho espíritu para eso. Las ganas, ¿sí o no? Sí, parce, mucho. Y yo empiezo ahí, trabajo con ellos un año y tuvieron pues como inconveniente los socios. Él se sale, yo voy a otro sitio donde él estaba trabajando, trato de hacer vida allá. Ya luego yo sí había comprado mi silla, ahí sí, de barbería. Okay. Una silla de segunda con una pata soldada. Sí, porque yo cuando inicio a cortar en un taburete del comedor, escogí al más malito
una barrita pequeña que había hecho también cuando trabajé en la mueblería y un espejo de pie, que era un espejo así alto, con cajonera abajo, que era de mi hija mayor, de Susana. Tú necesitabas un espejo y una silla, Y ya, más nada. y puse la barra y ahí ponía mis tarritos y le puse unos cáncamos, que son las argollitas de esas, y ahí colgaba la maquinita, que era lo único que tenía. Y ahí arranqué, ahí empecé. Ya cuando se dieron cosas con la otra silla, y ya la logré poner ahí, y parce, bonito porque, y es que volver a hace tiempo, marica, qué vuelta, pero vamos bien. Un sentimiento, ¿no? Uf, claro. ¿Qué tan difícil fue hacer eso, weón? Parce, pues, para ese tiempo no teníamos muchas oportunidades, no teníamos tecnología, vivíamos, era el voz a voz, te acreditabas, era con la mano, fuerte. Ahorita Eso. que hablaste de eso, Uf, te trasladaste al pasado. mucho. La facilidad que tienen tus hijos ahorita, ¿cómo la manejas con ellos sabiendo que en tu proceso a veces son caprichosos? Mis hijas, yo vengo también de abajo Sí, y mis hijas exigen hasta, mi mujer a veces tiene que prepararle una comida diferente a cada una y nosotros venimos de, si es lo que hay para comer, es sí lo que hay para había. comer para todos. Sí, claro. Imagínate una sillita, una vaina y una nostalgia, ¿no? Pero Claro. mírate ahora a la distancia. Para las personas que están viendo el podcast, Regan Barber es un barbero profesional, educador, ha viajado por el mundo y estoy trayendo la historia desde el principio para poder ir llevando el contexto y un hilo conductor. Claro. Seguimos con la historia. ¿Cómo pasas ya en este espacio en donde estabas trabajando, empezaste a adquirir clientes? Sí. Porque pues uno se mueve con base a una base de clientes. Claro. Entonces yo empiezo ahí, yo trabajo ahí un año y ya luego ya yo empiezo a trabajar en la casa. Entonces claro, yo ya tenía parceros que me buscaban para hacerle el corte y familiares. Entonces ya yo digo, bueno, ya necesito otro espejo. Yo tenía un aviso afuera de la casa que decía, corte clásico y moderno, valor 5.000. Ahí arranqué en ese precio en la casa. Entonces, y corría la cortina y ahí se veía el taburete y el espejo. Ya luego que ya metí la sillita, entonces ya se veía todo más acondicionado como una barbería. Entonces yo digo, voy a ir donde el parcero que quedó con la otra barbería para que me venda un espejo, que yo sé que él tiene un espejo, para dar más ambientación a cada barbería. Entonces le digo, hey, parce, vendeme ese espejo. Y me dice, marica, le vendo la barbería. Y yo, no, ¿de dónde? Ya en ese momento estaba librando una moto. Entonces, porque ¿Qué yo es ahí librando una moto? la estaba pagando. Ok. Hice un préstamo para comprar ahí sí la moto. De esta manera yo dije, necesito una moto, es una herramienta, tal cosa. Entonces, claro, ya la estaba pagando, pero digo yo, voy a trabajar. En ese tiempo trabajaba seguridad privada. Okay. Tenía un turno, lo denominan turno partido. Entonces yo entraba y trabajaba de 8 a 12, partía turno, entonces de 12 a 6 estaba con barbería y ahí recibía otra vez el puesto de 7 a 11 de la noche. Entonces era una franja laboral amplia. Cansona también. Sí, claro. Y siempre era de pie. Mientras yo tuviera clientes en el día, yo iba a estar parado todo el día. Claro. Entonces ya yo digo, no, necesito el espejo. Cuando el parcero me dice eso, y yo, no, ¿de dónde? Yo estoy logrando la moto. Y me dice, mire a ver qué gestiona, cómo lo hace, acordamos un valor. Y yo dije, marica, ¿será que sí? Yo subo, hablo con Nati, con mi esposa. Y yo, bueno, no, pues pongámosle eso a Dios a ver cómo sale. Fui al banco, me refinanciaron, que era un préstamo muy nuevo, y lo refinanciaron y me quedaba para yo plantearle negocio al man. Y otro parcero también de ahí de la vieja guardia, con quien rapeábamos, Camilo Ramírez el Largo, me dice, parce, ahí yo tengo un efectivo y yo le respaldo la deuda si usted se carrerea, porque me han hecho un contrato y me decían, si se atrasan 2 cuotas, pierde la plata y pierde el negocio. Y yo entonces siempre como con ese temor. Claro. Entonces el parcero me dice, todo bien, que ahí está esa plata. Y yo, bueno, hágale. Y logré proponerle al mal negocio, me lo aceptó. Y alrededor de un año donde yo estuve en una barbería trabajando, la barbería se volvió nuestra barbería. ¿Cuánto te costó la barbería? El parcero la estaba negociando en 12 y me la dejó en 9. Estamos hablando de hace 15 años. Eso era un pocotón de plata en ese tiempo. Fue... Este lapso de salir del ejército, llegar a la casa, llegar con la silla en el negocio donde te pidieron la silla, luego la casa, el taburé,
y te ofrecen la barbería. ¿Eso pasó en qué lapso? Yo salgo del ejército en abril del 2007 y para el 2011 compré la barbería. 3, 4 años más. Sí, ya había hecho el curso. Cuando hice el curso, que me empecé a meter más con la barbería, fue en el 2009. O sea, que alrededor de 3 años. Y en un año que estuve en la barbería, ahí fue donde ya pues, la hicimos nuestra. ¿Cómo cambió la actitud de Reagan cuando ya era dueño de barbería? A nivel de amigos, familia, escala. Claro. ¿Cómo ya te sentías? Claro, porque es que todos los logros los logros van por escala, como decís vos, escalas. Y uno a su escala se va sintiendo también bien. Hubo un momento donde mi esposa fue la que me corregía algo porque ella sentía como que yo me estaba... Elevando. Sí. Estaba teniendo más seguridad. Exacto, entonces ella fue la que me dijo, no, con la mirada al cielo y los pies en la tierra. Y ahí es que camellar. Y aplica todavía en el 2025 ese Obvio, concepto. papi, siempre. Y las parejas son lo decíamos en un podcast, yo soy el cometa y ella es la piedra, pero no la piedra de tropiezo, sino que cuando la cometa está muy alto, Claro, jala. baja un Pa' que ratito baje. para que... Entonces siempre la pareja es fundamental porque Sí, aterriza mucho a uno, porque uno es muy egocéntrico y es normal que pase. Sí, sí, sí. Los clientes, ¿cómo se sentían al ver que estabas escalando? Ya pasaron de una sillita allá a un salón. Claro, no, todos los parceros supremamente contentos. De hecho, eso fue un momento muy bacano porque yo salí a comprar unas salchipapas, sabes que en Medellín la salchipapa pues rumba en cada esquina, y salí a apoyar también el emprendimiento de otro parcerito, y habían parceritos así de crianza. Yo, parce, ¿sabe qué? Hoy negocié la barbería. Tengo barbería. ¿Cómo así? Uy, parce, no. Qué chimba, weón. No, los maricas felices, weón. Felices. Y obviamente el 90%, 95% de todos mis parceros del barrio, todos fueron clientes míos. Y si yo no estaba, eran clientes de los otros barberos o eran clientes de mi hermano cuando trabajó conmigo también en su momento. Siempre estuvieron apoyando este emprendimiento. Una nota. Qué bonito, ¿no? Sí, claro. El verdadero proceso, la verdadera escala. Creo que a veces te ven y creen que eres un aparecido de la nada y resulta que ha sido difícil. Es bonito escuchar eso para que las personas se sigan inspirando. ¿Cómo empieza Reagan? Primero, ¿de dónde sale el nombre de Reagan Barber? Esa pregunta es buena. O sea, esa es la que no puede faltar. Esa la hizo un amigo mío que se llama Astro de Coops. Ah, sí. Sí. Ahí, ahorita montamos el tras de cámara. Espero que deje el comentario en el podcast. Obvio, Tiene el compromiso de dejar el comentario en el podcast. Que sí. Parce, Reagan, el nombre principal mío como es Ronald Alejandro. Entonces por el Ronald me decían los veteranos de allá del barrio, me decían Reagan, ¿qué Ronald Reagan? ¿Qué Ronald Reagan? Me decían así. Y ya en esa parte cuando empiezo a estar en el grupito con mis parceros raperos y todo eso, pues ¿Tenemos algo en común con eso? Sí, chimba. El papá de uno de ellos me identificaba como Ronald Reagan. Entonces, para ese tiempo, lo que era el indio y el hermano que era Marlon, me decían Reagan, Riguilín, y me decían, hey, Riguilín, Reagan, Riguilín, me decían. Entonces ya los otros parceros, Reagan, ese parcero es Reagan, ve, Reagan. Entonces ya me empezaron a dejar Reagan, y se volvió ese nombre que al sol de hoy hay gente que no sabe que me llamo Ronald, Okay, o que me llamo Alejandro, no. Siempre me han conocido es como Reagan. Entonces Reagan... Pero Reagan o sea, suena bien. Claro, a mí me gustó. Entonces Ronald Reagan, me decían los veteranos, porque para los 80, que yo era un menorcito, fue muy relevante un presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, Okay, que fue también actor y todo. Entonces de ahí es que viene el Reagan, haciéndole compañía pues al Ronald. Ok, ¿cómo empieza Ronald Reagan a hacer nombre en barbería en Colombia? ¿Cómo fue, no sé, cómo te diste cuenta que de pronto, bueno, ya sabemos que fuiste a una academia, inicialmente cuando empezaste a cortar, pero cómo empiezas ya a descubrir que hay eventos o seminarios o una academia más formal? ¿Cómo inicia este encuentro ya como a salir de la barbería, a buscar ese tipo de contacto? Claro. Yo llego y yo me empiezo a proyectar y yo digo, bueno, yo me voy a dedicar solamente a la barbería, me voy a dedicar solamente a esa profesión, voy a dejar todo lo otro que estoy haciendo, y así como busqué como primer
primera instancia, más educación, aprender y todo esto, voy a empezar a mirar gente del gremio, a seguir páginas, a seguir viendo videos, y ahí entra, que eso es un punto relevante también de la historia de la barbería colombiana, para que la tengamos pendiente. Entonces yo veo en un periódico y sale un man, Jackson Mejía. Ese man hace parte de la historia de la barbería colombiana. Nuestro amigo Jackson, Sí. pues capaz a través del video que vamos a subir en colaboración en las redes, se va a animar a ver el podcast. Entonces le mandamos un saludo a nuestro amigo Jackson Mejía, sí, ¿cierto? Jackson Nuestro Mejía. amigo Jackson, yo tuve Sí, con él en Jackson. seminario como Rolda en Venezuela. Qué bien. Y sabe que ya tiene una invitación para el podcast, se va a dar en la fecha que sea correspondiente. Amén. Entonces cuando ya yo veo que sale en un periódico, sale en el Cubo, yo creo que el Cubo para ese tiempo se llamaba era La Chiva, le decían a ese periódico. Yo, no, que Jackson Mejía, que en Buenos Aires. Yo, Buenos Aires, un barbero de Buenos Aires queda acá pegado. O sea, era el barrio que seguía el mío, yo estaba en El Salvador, donde tenía la barbería. Entonces yo digo, voy a llegarle a este man, y uy, qué bacano lo que está haciendo, y ya hacía así freestyle, pues lo que hoy llamamos freestyle, que en ese momento pues era creatividad, rayas, o le decían tribales. Tribales. Sí, le decían así. Y también estaba empezando con el realismo. Entonces yo digo, no, voy a llegar. ¿Ya era ABC Barber? No. Okay. ABC Barber en ese momento era página, era solamente una página de barbería. Okay. Entonces yo le llego, eso fue en el 2013, y yo le llego, y yo, hey, parcero, Price a Jackson. Ah, sí, lo llaman. Y yo, hey, ¿qué más, parcero? ¿Cómo estás? Mucho gusto, tal cosa. Yo soy Rigan, weón, yo tengo una barbería en El Salvador. Ah, qué bacano, hermano, toda la buena ahí mismo, porque calidoso. Entonces, él me dijo que daba clases ahí, que tenía la escuela, que tal cosa. Entonces quedamos conectados. Entonces él me dice, no, nosotros tenemos esta página, tal cosa, vamos a tener unas reuniones. Empezamos a frecuentarnos. Entonces él me dijo, venga para que en la mesa de reunión nosotros hacemos lluvias de ideas, tenemos esta página, queremos hacer físico y real, que la gente que está en la página pueda venir y podernos conocer y empezar a hacer más eventos y todo eso. Él ya había hecho batallas y todo. Y yo, parce, de una, y empecé pues a asistir a eso. Ahí nos animamos mucho más con la educación. Para ese tiempo él me invita a un evento en el Centro Comercial El Tesoro, donde empezó Expo Belleza, en un sótano del Tesoro, en un parqueadero. Lo que es Expo Belleza ahorita en Plaza Mayor Medellín, claro, empezó que se llamaba, con Jackson. Se llamaba Expo Beauty. Expo Beauty o Beauty... Se me va el nombre, ahorita me acuerdo y lo digo. Pero no se llamaba Expo Belleza. Expo Beauty Casa... No, señor, es otra vuelta. Pero sí sonaba parecido como al de Perú. ¿Cómo es que se llama el de Perú? Como Beauty. La Cosmo Beauty, como algo así. Okay. Sí, entonces ahí empezó y ya yo asisto a un seminario de él. Se fue también, yo creo, mi primer seminario fue de Jackson. Y fue bacano porque empezaron a hablar y a socializar pues como las necesidades de cada quien y todo eso. Y ahí arrancamos, parce. Luego se dio lo de la página, cuando en la página ya hicieron y ya eran invitados especiales, todo eso. Y ahí arrancamos. Ya hay una conexión y un convenio con una escuela y yo empecé a capacitarme en esa escuela para tecnificarme. Claro. Entonces ya cada vez más la educación me llamaba más. Y ahí empecé y ya luego, como ABC, se formó la escuela con otro convenio y ya pues me dijo él, necesito un profesor, venga para que arranque. ¿Cómo sabe él que tú tenías el nivel técnico como profesor? Porque nosotros cuando hacemos el convenio, obviamente él está presente, porque el convenio se da cuando hicimos la presentación física de la página de Asociación de Barberos de Colombia, ABC Barber. Entonces yo empiezo a capacitarme, a buscar esa tecnificación, y cuando yo ya la estoy terminando, él veía cuál era el proceso, porque él hacía parte de ese proceso. Claro, te veía cortado. Claro, entonces él me dice, venga, que ya usted tiene los conocimientos, venga, yo le doy otros adelantos, cómo vamos la clase, ok, prepare esta clase que estaba mañana y empezamos a trabajar. Entonces yo empecé ahí. Obviamente, mientras yo estuve ahí, ya después tocó tomar capacitación en pedagogía con una profesora, una licenciada del SENA, empezar a invertir en todo lo que era cómo compartir el conocimiento y, parce, ahí fue donde ya arrancamos, ya fue con la educación, ya ahí avanzamos. ¿Ustedes tenían su crew en Medellín? Sí.
¿Cómo sales de ese crew ya como un artista independiente o educador independiente? ¿Cuál fue el primer seminario que tú dijiste, bueno, Jackson, tengo esta oportunidad en este evento, me toca estar allí? ¿Cuál fue ese evento? Parce, vea, el orden de eso es, en el primer seminario que yo di fue internacional, El fue en primero. Ecuador. Pero, ¿cómo hacen la conexión? O sea, ¿cómo logran contactarte y ser un educador internacional con tan poquita trayectoria en ese momento? Mire, no fue solo porque ese trabajo durante esos primeros años fueron al lado de Jackson. Nosotros fuimos dupla, entonces, con el tema educativo. Entonces, cuando se da ese seminario en Ecuador, se da por él. Entonces, él es el que me dice, prepárate acá conmigo a tarima. Yo, ¿cómo? Ah, de una, ¿qué tema va a preparar? Yo, profe, usted sabe que a mí me gusta mucho el tema de las tijeras. Me dijo, listo, de una. Y allá fue un tema muy novedoso. Entonces, ese fue el primer seminario. Cuando nosotros llegamos, porque yo aparte de que compartí ese conocimiento allá, ya la gente sabía que yo iba a ser parte de los competidores. Okay. Yo competí allá en Fast Fade y competí en Pompadour y alcanzamos podium en el Pompadour. Perdón, ¿eso fue en qué país? En Ecuador. En Ecuador. ¿Fue tu primer viaje? Sí. A dar seminario y a competir. Sí. Ah, ok, listo. Antes de saber que vas a dar educación y vas a competir, durante el viaje, ¿cómo te sentiste? ¿Estabas ready o cómo estaba esto para ti? Porque es nuevo. Claro, era nuevo, pero yo ya daba clases. Entonces me sentía un poco confiado del conocimiento que ya tenía. Y ya los chicos que nos habían invitado a Ecuador ya habían estado acá. Como estudiante. No tanto como estudiantes, pero en un compartir sí se dieron cuenta que de pronto nosotros manejábamos conceptos técnicos bacanos que de pronto no se veían tanto allá afuera. Entonces yo me sentía de pronto un poco confiado al nivel educativo. De ahí para allá, obvio, iba con toda la ansiedad del mundo, que no sabía con qué me iba a encontrar, un público diferente, un país diferente. Pero bueno, ya se dio y nos fue muy bien. ¿Cómo fue ese evento? Ese fue un evento muy bueno, fue un evento grande, fue un evento internacional, participaron 12 países, yo creo que todos los de Latinoamérica, había gente de España también, fue muy buen evento. ¿Qué trabajo hiciste para ganar? ¿Podio en qué lugar de categoría? O sea, segundo puesto. ¿Segundo puesto en qué categoría? Pompadour. Pompadour. Sí. ¿Y cómo fue este trabajo? ¿Cómo te sentiste? ¿Sí tuvo impacto? Sí, por el claro. nuevo concepto. Sí, yo ¿2000 qué? tuve una ventaja, eso fue en el 2000, creo que para el 2015 o 2016. 2016, sí. A mí me gustaba el trabajo con el secador y para ese tiempo, pues muy poca gente utilizaba el secador y mucha gente allá, pues a la hora de peinar, no usaron, digamos, productos adecuados o no usaron bien el secador y no se les elevó como tal, pues, bien el peinado. O lo hacían para un lado. No tenían la técnica, solo estaban pendientes de secar el flequillo. Entonces ya medio me quedó así levantadito, pude hacer un facecito medio. No exigían para ese tiempo que sí tenía que ser low fake y tal cosa, ¿no? Y ahí fue donde lo logramos meter. ¿Qué te sumó ese evento? Ahí cuando llegamos, entonces ahí lo que le decía yo ahora, ahí llegamos y ahí mismo salió, primer evento en Villavicencio, primer evento en Buga, primer evento en Pereira, primer evento, y Jackson y yo estábamos en todos esos eventos juntos, o sea, nos llamaban juntos, los llamaban a él, me llamaban ¿Organizaban a mí. Y te llamaban como invitado? Sí, claro, entonces ya estamos interesados en hacer este evento, sí, claro, sí, queremos que ustedes dos vengan acá como seminaristas y jurados, ya, y ahí fue donde empezamos a andar parte de Colombia, con todo ese tema educativo. Ya después de que empezamos nosotros así y la escuela se puso más grande y nacieron brazos de otras ciudades, ya ahí entran otros personajes también de la barbería colombiana, como Morro, que estábamos hablando. En ese tiempo de eventos que te invitaban a ti, a Jackson, ¿habían otros eventos realizándose con otras personas? No. ¿Eran únicos? En ese momento, sí, de hecho eran en las ciudades principales. De los primeros eventos de barbería que hicieron, nosotros hicimos parte de esos eventos. Ayer me contaste en un momentico que estábamos conversando sobre un lanzamiento, que fuiste el primero en algo cuando lanzaron
la primera shaver de Wall y una Magic que estábamos hablando ayer. Y yo te dije, hey, necesito esa información para el podcast. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Eso trajo algo acá nuevo a Colombia? Porque sentí que lo que hablamos ayer era como importante. Sí. Vos sabes que lo que yo puedo experimentar, la máquina más fija y más común en Venezuela, ¿cuál era? La Wall, raya amarilla. La raya amarilla, la Super Taper. Super Taper. Y en Colombia era la gris raya azul de Seiner. Okay. La Designer. Entonces, hacen el lanzamiento con no sé cuál fue la distribuidora en este momento. Apoyan y hacen el lanzamiento de Wall de la máquina Legend. Ya, hacen el lanzamiento de la Legend. La Legend de cable. Sí, de cable. Sí, porque eso fue en el 2015 que hacen ese lanzamiento. Llevan a Juan C. Ramos, y el man hace un corte, un 4AM, lo llama él un 4AM. 4AM tenía un diseño por un lado, un fade por el otro y peinado. Y claro, eso causa un impacto en Medallo, porque todo el mundo se empieza a animar con la evolución de las máquinas, con tener cositas nuevas. Estamos hablando todavía de cable hoy en día, que todo el mundo es... Sí, pero en aquel tiempo era más la carcasa, la ergonomía. Pero ni eso, porque eran máquinas que, o sea, esa máquina de bobina se calentaba demasiado, entonces tocaba... Pero la Shaver. No. La Shaver sí fue algo más novedoso. Sí, claro, había gente que no conocía la Shaver. De hecho, él hace el diseño, y cuando él hace el diseño, le mete la Shaver al diseño. Y lo que él pule con Barbera es muy mínimo, prácticamente nada. Entonces fue algo que quedó así también como muy novedoso. Y algo muy particular fue que por decir Juan Ramos no tenía muchas redes, él se desaparece un tiempo, cuando ya nosotros, pues yo en personal, vuelvo a saber de Juan Ramos, papi, y ese man era el barbero oficial de la película, de la gira de la película Barbershop Next Street, era el barbero principal de Ice Cube. De Ice Cube, las 3 películas que existen de barbería en Hollywood. De esas 3, en la tercera es donde él sale como el barbero principal de esa gira. No conozco a ese señor. No, es que casi no, y él casi no tiene redes, él es de nacimiento. ¿Está vigente todavía? Sí, debe estar vigente, pero no tiene redes muy activas porque yo hace mucho no lo veo. Ok, entonces después de ese lanzamiento sale esta oportunidad con el hombre, pero queda el impacto de lo que él hizo. Exacto. Acá. O sea, que él pudo introducir un poco de creatividad con herramientas a la hora de hacer un diseño que se ve mucho en competencia, o para ahora los que están generando contenido para Instagram. Pero yo creo que esto fue para los que ahorita son como más relevantes en el país. Son como le decían ayer, invitados especiales no eran, referentes. Okay. Entonces la mayoría de los referentes vieron esta innovación en estas máquinas. Sí, claro. Sí, porque la máquina gris era la que uno no soltaba. Esa era la que uno no soltaba. Entonces, en ese momento fue algo novedoso. Ya empezaron a hablar de potencia, que el motor con la bobina más potente, que tal cosa. Ya estaba saliendo, ya había salido la Magic Clip 5 estrellas, claro. Porque había salido la Magic Clip, pero 5000. 5000. Entonces, cuando hacen el lanzamiento de la 9000, sacan la Legend. Cuando yo me compro mi máquina Senior 5 estrellas, 9000 de carcasa metálica. 3 tornillos. 3 tornillos, papi, yo me sentía que tenía un Ferrari en la... ¿Qué? Obvio. No, y no era fácil, porque de hecho cuando yo compré la primera Magic Clip, cuando yo me di cuenta que hay un parcero que la está trayendo de la USA, valía 250,000 pesos en ese tiempo. O sea, no era muy fácil acceder a esa máquina. Papi, yo agarro una máquina de eso ahorita y parece una mancuerna de 15 kilos. Sí. lo deja uno con el deltoides motivado. Motivadísimo. Sí. En ese tiempo, Regan, que tú estabas siendo referente, popular, te estaban llamando a través de la educación, este tipo de eventos, había más colegas haciendo lo mismo que tú y existía lo que existe ahorita de pronto, este ego, no, que yo lo puedo hacer mejor que él. Claro. Siempre ha existido. ¿Cómo fue esa introducción de poder llevar tu nombre a esta industria si algunos de pronto se sentían afectados? Porque siempre va a haber un ego, siempre va a haber alguien que quiera poder tener tu posición. ¿Cómo lidiaste con eso? ¿O cómo fue esa experiencia en esos años? Parce, pues en ese momento de pronto la ventaja era que las redes todavía eran un poquito reducidas. Sí, entonces de pronto eso pudo ayudar a que las cosas se calmaran un poco. Había gente también que daba educación, obvio.
había más gente que daba educación. Y había gente que para alumbrar querían apagar la luz de los demás. Entonces una vez me llega un cliente y me dice, conocí un man en una reunión de Interactuar, que era una empresa que apoya a emprendedores, y le conté que vos sos el barbero mío, parce, pero ojo que ese man a vos no te quiere. Y yo digo, no sé ni de quién estamos hablando. Ya después él me dice quién y yo identifico cuál es la persona y me dice, así es. Entonces que no, que nosotros éramos unos creídos, que nosotros que la fama, que yo no sé qué tales. Y eso estuvo pasando como que cada periodo que iban saliendo alguien que quería ser referente y pasaba eso. Como que nos veían a nosotros como que esos manes qué tal cosa. Pero parce, no era que es que nosotros éramos los creídos, era porque nosotros éramos los que la estábamos haciendo. Nosotros éramos los que llegábamos o los que nos llevaban. El primer evento en Cartagena nos llamaron fue a nosotros. El primer evento en Santa Marta nos llamaron fue a nosotros. El primer evento en Valledupar nos llamaron fue a nosotros. El primer evento en Villavicencio nos llamaron fue a nosotros. En Buga. Que era lo que se estaban dando a conocer con Exacto, la verdadera educación. Con educación. Con educación. Con educación. Y que nos estábamos educando. ¿Sí me entendés? Entonces... Llamaban a los que verdaderamente iban a aportar crecimiento. Exacto. Entonces las otras personas quedaban como rayadas por eso. Pero simplemente la gente estaba identificando cuál era el tema educativo y veían que nosotros llegábamos... O sea, mano, temas como bioseguridad. En ciudades que no... ¿Cuál bioseguridad? ¿Cómo así que una ruta de riesgo biológico? ¿Qué tal cosa? No. Nada de eso. Entonces nosotros llegamos y empezamos a hablar de eso, cómo preparar el hipoclorito, qué productos meter aquí en el hipoclorito, qué es un glutaraldehído, cómo prepararlo, qué meter. La gente no sabía nada de eso. Y hoy en día es un tema que uno dice, yo venga, voy a dar bioseguridad. Supremamente importante, y yo sé que en la actualidad hay gente que le parecerá una bobada. Y temas como ese, nadie más lo abordaba. Yo hablaba mi tema de tijeras, y yo explicaba y mostraba cuáles eran las tijeras que podían utilizar, mostraba el secador, mostraba una laca, mostraba una cera, y la gente no conocía, entonces la gente apreciaba ese tipo de educación, claro, que obviamente a la fecha eso es nivel 1 a lo que tenemos hoy en día. Sí. ¿Sí me entendés? Pero lo apreciaban bastante y eso pasaba, entonces siempre había gente de ego alto, donde criticaba, donde tiraba hate, una cosa y la otra, pero con la educación no pudieron. Con referente a la educación, ¿qué te parece ahorita el acceso que tiene el nuevo talento a información a lo que nosotros nos tocó hace unos 10 años atrás? No, mucho, a 1000. El que no se eduque es porque no... No, y te digo algo, el acceso que ellos tienen ahorita a nivel educativo, que obviamente son muy buenos, papi, tienen esa mente allá arribota. Demasiado creativos. Demasiado creativos. Tú eres parte de que esto existe en Colombia, por ejemplo, en Colombia. Yo sé que viajaste el mundo. Cuando ya tú empiezas a hacer eso, ya te empiezan a llamar un evento en tal lado, un evento en tal lado, Reagan y Jackson, o Reagan. ¿Cuál fue la primera marca que se te acercó y te dijo, mira, veo que estás trabajando, queremos trabajar contigo? ¿Sí tuviste esas oportunidades? Parce, sí, pillea. Cuando hicimos lo de la apertura oficial de la página de ABC Barber, que hicimos la apertura como gremio física, ahí entre los invitados especiales está un negro que quiero mucho que se llama Rodolfo Ramos. Él es creador de la marca 5 Estrellas. Okay. Y fue la primera marca que de manera muy desinteresada yo empecé a apoyar en la publicidad que hacíamos, en las publicaciones, en la escuela, con los alumnos, como referencia en X, en un distribuidor, vayan, compren acá, tal cosa, en el primer distribuidor de él allá en Medellín, que fue Tecniafilados, y ahí la gente y los alumnos iban y la conseguían. Esa fue la primera marca, sin decir, venga, que lo vamos a contratar porque usted es no. Venga que yo lo voy a apoyar y nos vamos a apoyar, y venga que va a estar en el evento, y venga que eso, así empezamos. Con 5 Estrellas fue la primera marca que digamos que yo mostré así en mis redes. Ya después del tiempo, ya mi hermanito ya había empezó con Barbershop Bosley, y ya se da la oportunidad de que entre yo, y ya esa fue como una marca oficial. Después de 5 Estrellas, la otra marca oficial fue esa. Viajaste al primer
país, ¿cierto? Te llamaron, listo. ¿Cuál fue el segundo país que visitaste? Perú. ¿Cómo fue la experiencia esta vez en Perú? Segunda vez. Tú dijiste, bueno, otro viajecito internacional. ¿Cómo lo tomas? ¿Cuál fue la experiencia? Parce, brutal, brutal, porque en Perú fuimos invitados especiales y en ese momento habían barberos con un nombre, con mucho renombre. Eirot, Wester, Bori, con la marca Elegance para ese tiempo. Y pues nosotros estar invitados especiales, digo nosotros porque aquí en Colombia fuimos varios, en un evento que fue muy grande, que fue al aire libre porque en Perú para ese tiempo no caía una gota de agua, casi no llueve. Alrededor de toda esa zona pusieron banner con la cara de todos, con la cara de los manes, con los logos, todo. Los pendones. Sí, parce, brutal. Fue una experiencia muy, muy bacana, brutal. Ahorita que están las redes sociales prendidas y tú ves estos personajes, ¿en algún momento creíste que de allí esa gente podrían escalar a esta magnitud? Me hablaste de Eiro, sabemos que Eiro tiene su nombre, el Bori, y tener este tipo de fotos, recuerdo que yo sé que lo debes tener, de alguna forma u otra, te hace sentir bien, porque fuiste parte desde En el ese inicio. momento sí, claro. De ese momento sí. Claro, de ese momento sí. Te sientes bien porque perteneces. ¿Hay una foto con ellos junto con ellos? Sí, claro, con Porque, parce, algunos. mire, independientemente de lo que digan de los personajes, hermano, los Sí, números están no. allí Obvio, y no. están duros. Y en ese momento eran mucho más duros. En ese Diga. momento donde estaban contigo, eran Lo más que duros que pasa es ahorita. que en ese momento todavía teníamos escasez de parte educativa internacional acá. Entonces, cuando ellos llegan, pues uno apreciaba mucho lo que venía de afuera. Pero cada vez que a Colombia fue llegando educación con más nivel, pues entonces iba apreciando cada vez más el tema educativo. Y entonces ya iba bajando un poquito más el tema de solamente seguir un barbero porque tenía mucho nombre, muchos seguidores, que obviamente realizaba bien sus Menos show, cosas. más educación. Exacto, menos show, más educación. Ayer estábamos hablando y tuvimos una conversación con Morro y ustedes me enseñaron una bandera que tienen tatuada los dos. ¿Por qué ustedes se tatúan una bandera los dos? Me hablaron de un evento, pero me gustaría contarlo acá porque me pareció bastante interesante la historia. ¿Por qué se tatúan una bandera los dos? ¿Por qué este evento hizo que ustedes se tatuaran esa bandera? Sí, y no fuimos los dos, fuimos tres. Tres, ok. Fui con mi hermanito también, con Jomba. Ok. Ya, nosotros nos tatuamos esa tricolor y lo que habíamos dicho era que los países que fuéramos a visitar nos lo íbamos a tatuar las banderas, así como en el mismo diseño, tipo acuarela o como en desgaste, pues hay como en esas técnicas de tatú. Y ahí fue donde coincidimos en ese evento los tres, éramos muy parceros. De hecho, nosotros, Jomba es el que saca para un seminario en Cartagena, un tema que se llamaba Ingenieros Capilares, que lo presentamos él y yo. Y nosotros ya íbamos a empezar a hacer trabajos más independientes de lo que era ABC y teníamos como ese grupo educativo que éramos nosotros tres, con el nombre de Ingenieros Capilares. Okay. Ya después nosotros entramos a Jaime, el gordito de Ecuador, y ya pues acá nosotros no logramos desarrollar muchas cosas, ya Morro con el tema de Rolda pues obviamente mucho más ocupado, nosotros con el tema de barbershop, con las clases, todo eso, y pues súper bien el éxito que ahorita hacíamos reflexiones del éxito y el éxito que le pudo dar Jaime, que fue el que quedó con el nombre de Ingenieros Capilares Ecuador, porque nosotros teníamos el proyecto y queríamos hacer intercambios educativos y nosotros íbamos a hacer Ingenieros Capilares Colombia, ¿ya? Y con ese nombre empezar a salir y acá. esto fue como el sello, claro, de amistad del exacto, proyecto. Eso fue como el sello porque nosotros coincidimos en ese evento, todos tres fuimos a competir, también hicimos exhibición y entonces ya como que bueno, vamos a pegarnos. ¿Se tatuaron allá mismo? Sí, en Ecuador, en el evento, ahí en el mismo evento. ¿Qué tan loco fue ese evento o qué experiencia viviste en ese evento aparte del tatuaje? ¿Todo salió bien? Tú acabas de mencionar algo, ingenieros capilar. ¿Ahorita en la actualidad se puede decir eso? Como decir que...
que Ingenieros capilares. en ese momento, cuando se crea el nombre, Jomba piensa en como lo que desarrolla un ingeniero, que es mucho la parte de idea. Entonces, hablar de capilar, que era como nosotros todo lo que podemos ingeniar en el cabello, en todo lo que sea capilar. Entonces lo hacía con referencia a que las ideas son las que identifican mucho el ingeniero, la creatividad con el cabello en este caso. Digamos, desde la parte educativa y si hablamos de universidad y de aprobación de Ministerio de Educación, no, ni siquiera una tecnología, ni siquiera un técnico profesional. Todavía estamos en un técnico laboral por competencias de barbería, pero siento que sí hemos avanzado muchísimo en la educación aquí en Colombia. Regan Barber, ¿qué te gusta de la barbería de ahorita a la barbería de hace 5 años atrás? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Si podrías hacer una mezcla entre las dos temporadas, ¿qué diseñarías tú para que todo fuera mejor en un caso hipotético? ¿Qué no te gusta de la de ahorita y qué te gusta? ¿Qué no te gustaba de la de antes y qué te gusta? Y ya por decir, de la de antes, ¿qué no me gustaba? Que de pronto había muchísimo empirismo y la educación, el empírico la criticaba mucho. ¿Para qué va a ir? ¿Para qué va a estudiar? Criticaba la educación. Sí, o sea, ese man que se creen que porque tal cosa. Pero obviamente nosotros manejábamos una pregunta muy simple y era ¿qué es el cabello? Y la diferencia no es de talento, la diferencia es de conceptos y métodos. Y se le preguntaba fácilmente a un empírico qué es el cabello. Su materia prima principal es el cabello y qué es. Yo tengo casi 22 años cortando y yo me enteré que era el cabello hace 6 años atrás. Imagínate. Entonces pasaba eso. La única diferencia es que el empírico no sabe el porqué de las cosas. De nosotros, de pronto en ese momento, malo, porque no querían aceptar pues como mucho la educación. De hecho, todavía miramos que hay un evento, una ciudad principal con 25.000 barberos y llegan 1.000 o 2.000, un evento pues grande. Pero si es un seminario, llegan 50, no llegan 300, 400, 500. Entonces, de pronto, de lo pasado, eso. De lo de ahora que no me gusta, que con tanta oportunidad que hay de redes, de buena tecnología, porque hoy en día todos los barberos tienen un muy buen celular, pero me parece que hoy en día eso también se ha prestado para que muchos chicos eleven su ego malo, el que cree el ego de aplastar. Sí, que miran por encima de la gente porque tienen números, porque tienen reproducciones. Nosotros no valemos lo que tenemos, valemos lo que somos. Si tendrías que darle un mensaje duro así a esos barberos, ¿qué sería? Siempre dejo 3 palabritas muy marcadas: ser, saber y servir, donde se trabaja todo lo que es la parte interna, externa y la parte profesional. Ayer lo estábamos y me lo mostraste. Sí. Profundicemos un poco en eso a través de tu conocimiento, de tu concepto que obviamente viene de ti. ¿Qué quieres tú decir con todo eso que acabas de decir? El profesional se compone de esas 3 palabras, del ser, saber y servir. Nosotros hablábamos de ser, saber hacer y se hablaba de servir. No se hablaba tanto de servir. Yo vengo a ver esas palabras en la Escuela de Ingenieros de Antioquia, porque mi hija yo la llevaba allá a sus prácticas de canto, a sus ensayos, y fue algo que me marcó. Entonces ya empiezo a coger esas palabras, a dejarlas para mí, a enmarcarlas, a analizarlas, a mirar qué es lo que cada una me va a trabajar. Y si nos ponemos a pensar, el ser como ser, toda la parte interna, ser persona, hábitos, relaciones, o sea, toda esa parte que hoy en día está motivando a mucha gente de buenas cosas, de ser seres de luz, de ayudar, de ser hospitalarios, de compartir. Empatía. De empatía, que se ha perdido mucho, que hoy en día la era digital tiene jóvenes que no tienen empatía con nadie.
solo piensan en números, ellos mismos. en sublevar, en levitar, porque hacen algo que lo puede hacer cualquier otro chico. Yo también hacía una comparación por decir, porque muchas veces el ego también le da a las personas porque llevan muchos años en una profesión. Y una cosa es la existencia y otra la experiencia. Ok. ¿Ya? Y un chico que lleve 2 años en la profesión, mientras tenga una buena educación, puede tener más experiencia alguien que lleve 20 años y nada más tiene existencia en el gremio. Entonces, esa parte del ser que trabaja todo eso, luego el saber que tiene que ver con todo lo que te capacitas, con todo lo que tiene que ver con la educación, con todo lo que tiene que ver con profesión, con todo lo que tiene que ver con esa siembra de conocimiento, la enmarco y la dejo para mí como el saber. Y digo, aquí tiene que estar presente porque quiero ser cada día mejor, porque quiero formar, porque quiero compartir, porque me quiero nutrir de conocimiento para poder compartir. Y luego llega el servir que nos identifica tanto a los barberos, que hemos regalado miles de cortes a personas con necesidad, que hemos asistido a muchísimas labores sociales, que siempre estamos pensando en ayudar con facilidad a otra persona. En lo personal, entonces yo siempre la enmarqué. Yo dije, eso me identifica. Ser, saber, servir en lo que yo he sido, como persona, como profesional. Entonces las mantengo muy pendientes y últimamente en todas las siembras de conocimiento, en todos los seminarios que hemos estado, las hemos dejado. Como que no se les olviden estas 3 S's: ser, saber y servir. ¿Crees que tienes algo de filántropo? No creo. ¿No? Pero yo creo que, mentira, sí, yo creo que todos llevamos a uno por dentro. Dijiste algo importante que se llama, no recuerdo las palabras textuales de ahorita, existir y, ¿cómo es? Una cosa es la existencia y otra la experiencia. Ok. Y no había escuchado esa frase, pero yo conozco mucha gente que solo está existiendo. Claro, es muy buena, de hecho. Es muy buena porque lastimosamente a todos nos han bajado el ego en algún momento. Y hay personas que, de hecho, es una pregunta que siempre es egocentrista y se ve mucho en los eventos, ¿y usted cuánto lleva? Fíjate que a mí me preguntan mucho eso. Y creen que el que más lleva es el que más sabe. Sí, y te digo algo, yo llevo mucho tiempo y siempre le digo, si verdaderamente yo tuviera que dar, yo tengo que hablar de la experiencia, ¿cierto? Porque la experiencia obviamente, claro. Pero si yo tendría que hablarte de productividad y de pertenecer, yo llevo solamente 7 años. Exacto, entonces mira que eso pasa, pero ya esos 6 años te complementan a la experiencia de 20 que llevas cortando. Exacto. ¿Sí me entendés? O más. Entonces a ese punto es que hay que llegar, pero hay gente que lleva todavía 20 años en el empirismo, que no ha hecho nada por el gremio, no ha hecho nada por él mismo como profesional, entonces es lo que tiene esa experiencia. Tiene existencia. No necesariamente el que más tiempo lleva es el que más sabe. Obvio no. Y está súper demostrado ahorita, mira la categoría de ayer, sangre nueva. Sangre nueva, no, papi. ¿Ah? Los pelados la están rompiendo muy duro. Me decía mi hermano ayer, mira, este barbero, amigo tuyo. 8 meses. Tal, un año, tiene 20 meses. años. Papi, tiene que ver los cortes que están haciendo, parece principiante. No, es un barbero que está existiendo, que se quedó con una metodología empírica de allá del 2000. La diferencia entre lo que tú perteneces, porque tú eres pionero, eres partícipe de que exista la educación, porque a través de ti, otro de pronto que sentía competitividad de superarte como seminarista, empezó a dar educación y obviamente fuiste como... Inspiración. Entonces, claro. No estás existiendo, perteneces. Claro, yo creo que hemos perseguido estar en existencia con experiencia, que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Estar ahí fuertemente. Está brutal esa. ¿Cuántos países has visitado? 4. ¿Cuáles son esos? ¿Ecuador? Con barbería, no, porque pues, obviamente con Venezuela 5. Sí, con barbería. Sí, con barbería, Ecuador, Perú, Argentina y Paraguay. ¿Cuál ha sido esa necesidad que tenían esos países que Colombia les pudo aportar?
Parce, pues ve, hoy en día que tenemos tantos referentes argentinos que hacen parte de la evolución de la estructura de corte en Colombia, ¿sí me entiende? Entonces, haber llegado allá y habían profesores de allá, en Argentina, en ese momento estuvimos en Resistencia Chaco, en ese momento habían profesores que preguntaban cómo eliminar una línea que me deje la shaver cuando me invade la tonalidad de la navaja. Okay. O cuando hay un remolino y la shaver no se acortó de más y le dejó un manchón. Entonces, o preguntaban, y si no tengo, ellos le llaman alza, si no tengo el alza 0,5, ¿cómo conecto de 0,5 a 1? O sea, preguntaban cosas así. Y yo allá, hermano, ese día estábamos todos los seminaristas, estaba Antonio de la Fuente y Michelle Ruiz, que eran 2 de Perú, Morropovea y mi persona, que éramos la cuota de acá de Colombia. Y yo digo, vamos a cortar pelo, vamos a aprender a cortar pelo sin cortar un pelo. Y yo empiezo y pido un tablero, 2 marcadores y un borrador. Y empiezo a diagramar. Y todo mi seminario fue diagramando, y lo que hicieron demostrativo de corte lo hicieron ellos 3. Que iba freestyle, corte con máquina, Morro creo que hizo, no sé si corte con tijera. Y yo lo que hice fue ponerme a diagramar. Ese día nosotros también íbamos como a tener un choque, quién con quién, a qué horas usted entonces cuánto tiempo, tal cosa. Yo, papi, en la hora que me metan breve, yo salgo. Y lo que ¿Qué tiene que ver que un seminarista se suba en una hora y en otra hora el otro? No, o sea, ¿qué pasaba en ese momento? En ese momento que si entonces yo quedo, y que entonces yo lo que dije fue, pues, parce, si quieren trabajamos cruzado, un país con otro país, cogemos un mismo modelo, y en un mismo modelo, pues trabajamos todo. Trabajamos lo que vamos a hacer con tijera, máquina y algo creativo de freestyle. Entonces, pues Morro tenía un concepto de decir y hacer algo, después Mike, Antonio es como más tranqui, y ya después yo también estaba así como que, bueno, entonces fue a la maricada, parce, que hagan lo que quieran, y en el espacio que me dejen, yo me meto. Solamente yo quiero ser de los primeros, porque mi hija está cumpliendo años hoy y yo la había llevado a Susana. Entonces yo dije, y lo que quiero es salir de acá a compartir con ella. Entonces ya cuando me dieron la entrada, ya pude hacer mi exposición, y fue algo muy bacano, muy bonito, porque fue nuevo. Sí, hubo muchas cosas nuevas para ellos, y de una manera muy tradicional, que se dio fue a través de un tablero, y fue bacano. Un tablero es súper importante. Sí, claro. Para poder, y todavía en la actualidad. Sí, y yo todavía voy a un seminario y no uso mucho las ayudas tecnológicas. Yo pido un tablero. Más rural. Lo hago de esa manera. Es que realmente está comprobado que de esa forma se aplica. Porque vos graficas, y el que está allá está copiando la diagramación. Vos mostrás una imagen y la gente toma una foto y después no vuelve a ver la foto. Por lo menos el que la escribe ya leyó, vio y escribió. Entonces ya está pasando por 3 partes de conocimiento lo que acabo de ver, lo que acabo de enseñar. Sabes que en el momento en que estuve dando seminarios, yo uso siempre un ejercicio, y es marcar en el tablero. Yo uso el tablero, porque yo vengo de la escuelita vieja. Ajá. Yo marcaba en el tablero un cuadrado, un redondo, un triángulo y un rectangular. Y yo paso a uno de los asistentes siempre que quiera, voluntario, que me dibuje una casita sin usar ninguno de esos 4 elementos. Y no hayan cómo hacerlo. Porque yo hago este ejercicio. Porque después yo le explico que esto es una diagonal, esto es una vertical, esto es una horizontal. Para poder crear un corte de estructura debes usar este método. Por eso una casa se hace con esto, te facilita el trabajo. Entonces tú lo ves haciendo rayones, tratando de hacer, y le dices, no, estás improvisando, estás siendo empírico. Ya cuando tú aplicas el conocimiento de lo que hace la función de cada diagrama, es lo que te va a dar el resultado que quieras. Lo dijo, por ejemplo, Eddie en el podcast que estuvo. Solo necesitas un cabello largo y uno corto. Y cada vez que vas a cortar hay un triángulo en el medio. Entonces me imagino que tú lo debes compartir de esa misma forma. Porque ven, actúan, lo explica y se le queda la información, claro, más que a nivel digital. Muy visual, sí. Muy visual. Es muy visual. De hecho, bueno, primero una reflexión, lo hiciste con una casita, muy bacano, de que la gente pueda conservar como las figuras geométricas con las que se pueden crear una estructura. Yo ahorita tengo otra reflexión, y es muy fácil, y
a pocos, no la había dado todavía en pantalla, pues la voy a soltar acá. La pizza, para que no se les olvide, la pizza es redonda, va en una caja cuadrada y la porción es triangular. Y cuando todas las porciones están partidas, ¿qué representan? Las particiones pivotantes. Entonces ahí también... Empieza tin, 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 a quitarse una por una. Exacto. Estuvo Entonces súper el ahí ejemplo. está, ahí está. Esa pues no la había, nadie la vio y yo analicé, me pareció bacano, me pareció creativo. Yo dije, qué chévere, voy a sacarla en algún momento en un videito para decirle a la gente como que, bueno, los que están cortando cabello, quieres cortar cabello y tener en cuenta para una estructura de corte estas figuras geométricas que son el cuadrado, el círculo y el triángulo. Nunca se te va a olvidar cuando pienses en una pizza, que la caja es cuadrada, la pizza es redonda y la porción es triangular. Y yo estoy seguro que no olvidan la casita. Ajá. Porque yo los paso. Dibújame la casita, pero no me toque ninguno de estos ¿Y sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Didáctica. ¿Dónde se Exactamente. aprende? En la pedagogía. En la pedagogía. Entonces yo los traigo y no pueden. Y yo le digo, ahora, no pudiste, ¿cierto? Ahora hazme la casita Con. usando los elementos. Y eso es pam, 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 pam. Yo le dije, ¿viste qué fácil? Lo mismo es sección, división, partición, elevación. Cortaste, ahí está. Eso Fácil el conocimiento. Regan Barber, ¿cómo te ves en unos 10 años? Parce, bueno, yo de aquí a 10 años voy a tener... Tienes 42, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ponerle 8 años. Vamos a quitarle 2. Ay, bueno. Ay, A los sí. Ok, de aquí a 8 años. Parce, no, a ver, a los 50, en el momento... Uy, marica, 50 años. Y sí, en el momento, parce, me siento que estoy en un momento, valga la redundancia, en el momento me siento que estoy muy bien, emocionalmente, familiarmente, laboralmente, socialmente. Siento que estoy en un momento muy bonito. Gozo de la contratación y el respaldo de una gran empresa, de una gran marca, como lo es Aguiva y como lo es la empresa, el grupo TIT, porque eso es muy importante, ha sido muy importante en mi vida. Llegaron en un momento muy fuerte de la vida. ¿Qué es el grupo TIT? Grupo TIT son la empresa directa de importación de Aguiva, directamente de Estambul. Ok. Y de aquí a 50, de aquí a tener los 50 años, que serían 8 años más, parce, pues yo creo que de pronto tal vez un cargo más administrativo, de pronto haber escalado más, descansando un poco, o sea, sí, o sea, a nivel familiar como que el éxito ya empiecen a tenerlo mis hijas, que el patrimonio de la barbería lo conserven, que haya crecido mucho más. Lo que no pensaría es como alejarme de la barbería. Es que la barbería es mucha la pasión. O sea, yo digo, llegar así tatuado, cucho, con la barba canosa a un evento y que todavía hayan, ay, ves el maestro Regan. O sea, como que nota. Te da satisfacción. Sí, Porque inspira. y de pronto en la silla, solo pues como con mis parceros, como con los clientes más VIP que se quedan, que han estado en todo este proceso, como que obvio, no dejar de cortar nunca, diría yo, no dejar de cortar nunca. Perseguir el éxito porque todos queremos éxito, gozar de mucha salud, que es algo fuerte, y siempre estar como capacitándome, retroalimentando, es muy importante. Digamos, todo está inventado, todo está creado, pero la retroalimentación es muy buena porque hay cositas que a uno se le van pasando. Entonces yo creo que estar ahí, en ese punto. ¿Siente que le ha dado mucho a la barbería? Y si falta algo darle de parte tuya, ¿qué sería? Siento que la barbería me ha dado mucho. Tú a la industria. Ok. Tú como persona. Eres barbero, sabes cortar, sabes educar, le aportas a los demás a este mundo a crecer. Si siente que le has dado mucho y si falta algo, ¿qué sería de parte tuya para nosotros? Parce, yo sí siento que la he entregado toda. Siento que la he dejado. He dejado la sangre en la arena, como se dice. Si faltara algo,
¿Qué les podría dar? No, yo creo que siempre la educación va a estar muy enmarcada y en el momento que tal vez lo tuviera que hacer inclusive de manera gratuita a una comunidad de escasos recursos, atravesar un río en canoa porque allá vamos a llegar y nos va a tocar pasar fango y lo que sea por apoyar gente que ya hemos estado en muchas partes con situaciones similares y apoyarlos y llegar allá y darles educación, lo haría. Y si eso faltase más, lo haría más. ¿Cómo se llaman tus hijas, Rigo? Susana y María Ángel. Me estabas enseñando unos videos ayer, todo orgulloso de que ellas cantan. Ah, sí. ¿Cómo te ves tú así desde acá viéndolas a ellas cantando? ¿Te sientes un papá orgulloso de? Uf, demasiado. No, y demasiado porque no es que de pronto ellas solamente se paren y canten un cover, es porque ellas en la fundación que está, en la Fundación Sirenaica, que es para el canto y las artes, ellas allá aprenden muchísimas cosas y han participado de obras de ópera, que es algo pues muy distinguido dentro del canto, el tema de la ópera y eso, bro, eso, saber que está participando en una obra que es internacional, que viene gente de muchos países a verla, que la obra ha estado rodando por muchos países y te entregan un folleto a la entrada del teatro que ha estado en los principales teatros de Medellín y vos empezás a ver el teatro y mirar los grupos acá de cantantes y entonces aquí salen tan Contralto, Susana Álvarez Cabello, Fundación Sirenaica, la maestra María Adelaida, uy, entonces, parce, ese proceso que lleva por decir mi hija mayor desde los 8 años, entonces, no, es brutal, hermano, eso es, se eriza uno. Pega durísimo. duro, ¿no? Uf. En algún momento la barbería, cuando estabas en tu peak, digo yo que estabas tú súper metido, ¿en algún momento sentiste que estabas abandonando a la familia, descuidando? Sí, claro, ha sido difícil y aún, y no descuido, sino porque ellas reclaman tu presencia. ¿Sí me entiendes? Desde la mayor y la menor y mi esposa reclaman la presencia. Y hace parte de nuestro trabajo, hace parte de nuestro crecimiento. Trato de mejorar el tiempo en familia porque sé que también a veces no doy tiempo de calidad. Y yo creo que a muchos nos pasa. A veces creemos que están en la casa, y ellas mismas me lo han dicho, y trato de cambiarlo, trato de que como ritual siempre salgamos antes de que yo voy a viajar o yo llegué y salgamos, vamos a cenar, vamos todos juntos, damos una vuelta en el carro, así sea, vamos a tanquear, pero vamos, nos vamos a parchar en la casa. Si vamos a ver una película, entonces apostemos quién es el que primero se duerme, porque entonces yo vengo trasnochado, vengo tal cosa, entonces sí, entonces con cada una trato de poder disfrutar algo. Entonces a Susana le gusta más estar en la moto, entonces voy a llevarla al coro, la recojo, damos un roce o así. O María Ángel igual, entonces ¿qué le gusta a María Ángel? Ir adelante en el carro, poner alcohólicos, poner rapcito, entonces trato de tener esos, compartir con ellos. Antes de viajar para acá, pues salí fue con mi esposa, entonces trato de que esos pequeños lapsos de que sean de buena calidad, porque yo sé que en la casa a veces llego, almuerzo y me voy. Entonces mi esposa trabaja, yo trabajo, María Ángel estudia, Susana estudia todo el día, en la mañana tiene universidad, al mediodía hasta las 4 tiene inglés y luego sale y le toca ir a los grupos de coro. Y ya en la noche ya nos vemos un rato, yo llego a las 9, ya estamos cansados, entonces reclaman mucho el tiempo de calidad. Y es difícil. Yo el mes pasado, mes de mayo, para este 2025, viajé, estuve en 10 eventos. Esa era una pregunta que te la quería hacer, pero quería finalizar esto. ¿Qué percepción tienen tus hijas de qué es un barbero? Porque en algún momento tuvo que haber surgido alguna pregunta en alguna conversación de que, mira, a mí me han preguntado a qué se dedica mi papá y esto. ¿Qué percepción tiene ella de lo que es un barbero? Ellas, parce, lo identifican muy bien. De hecho, Susana sintió pasión por la barbería también, y en uno de los eventos con ABC tenía ella, recién cumplió los 9, y ya manejaba la barbera, ya manejaba la navaja. Y ellas identifican muy bien qué es un barbero, qué labor cumple, en qué se enfoca, y viven orgullosas de esta labor, no solamente de mí, sino que admiran barberos también,
conocen a los que son barberos más cercanos y han visto y han admirado su trabajo también, ellas lo identifican muy bien. Si no hubieses escogido ser barbero, ¿qué hubiese sido? Veterinario, ¿Por qué? animalista, me gustan mucho los animales. Mi mamá dice que cada 8 días me tenía que echar con un perro. Va y se lo devuelve. Ok, eso Sí, sería... yo era el que recogía a todos los perritos. Llegaba a la casa y yo, pero mire, ese me lo dieron en una canastica, es un Rottweiler. A mí no me importa, va y se lo lleva a esa vieja y fue. Me volvían con perro y todo, parce. Regan, 10 eventos en diferentes lugares. ¿Qué fecha, qué tiempo y cómo tu cuerpo y tu mente puede resistir esta cantidad de eventos continuos? 10 eventos, referente a los del mes pasado. Me dijiste que tuviste ahorita recién Sí, 10 días. finalizamos abril con una visita acá a Bogotá, 28 de abril. De ahí tuvimos evento en Medellín, 6 de mayo. El 6 de mayo viajé por la noche otra vez a Bogotá. 7 de mayo en Soacha. Volví a Medellín el 8. De ahí salí el 12 en la noche para Manizales. Evento en Manizales el 13 de mayo. Pasé de Manizales a Ibagué. Evento en Ibagué el 15. Regreso a Medellín el 16. Salgo para Pasto el 18. Estoy en Pasto el 18 para el evento el 19 de mayo. Viajo a Bogotá el 20 de mayo. Evento en Bogotá Norte, 21 de mayo. Vuelvo a Medellín y estoy allá el 21 en la noche. Salgo para Cali el 25 para un evento en Jumbo. De Jumbo paso a Dos Quebradas el 28 y el 29 en Cali. Y con el evento del 29 de Cali de prótesis capilares a cargo de Juan Vargas y Monster, ahí sellamos ese mes. Terminamos mayo. El 29 ¿Con Aguiva? y el 30, sí, con la marca. Y el 30, capacitación de vendedores en Cali. Y ya yo me devolví al sábado. Me devolví el 30 en la noche para Medellín. Ese fue el mes de mayo. Mera correría. Llegaba a la casa y entraba y salía. Sí. Llegaba a la casa, entraba y salía. Así, literal. ¿Qué tanto has podido alcanzar con las marcas y con Barbería a nivel económico? La verdad, mucho. A mí me está yendo muy bien con la marca. Con la marca hay una estabilidad laboral. Hay a nivel de contratación, no solamente fijarse en un personaje de la barbería colombiana o latinoamericana como Regan, sino también que les importe la parte humana y la parte económica. Obviamente cada año que ha pasado con ellos, cada año que hemos crecido, que hemos subido una escala, también así mismo me lo han retribuido ellos. Y en barbería ha sido igual, aunque en la barbería también a veces hemos recibido decepciones de equipos de trabajo, de barberos que de pronto no se fueron de la mejor manera, que de pronto sus emprendimientos no lo veíamos en el momento como un emprendimiento, sino como una mala competencia. Entonces, pero a nivel profesional, las dos me han dado, han sido recíproco. ¿Has podido facturar? Sí. Y eso a uno lo hace sentir bien. Ahorita, digamos que hay una temporada que está sucediendo, pasó, donde todos los barberos estaban perteneciendo a marcas solo por decir que yo estaba con una marca. Si tú tendrías que corregir algo con referente a esto, ¿qué sería? Para que le quede como mensaje al barbero que de pronto tiene una ansiedad o tiene ese afán de que estar con una marca le va a brindar algo más que lo que tiene. ¿Qué implica? Yo creo que ellos piensan en seguir alimentando más el ego, en que una marca les va a dar un estatus. Porque obviamente la inversión que hace una marca como marca y se la puede hacer a un barbero, eso lo puede catapultar. Entonces muchos piensan que es la única salida ser embajador de marca. Y ahí es donde se presta para que muchos hagan malos comentarios de las marcas y digan, es que la marca se aprovecha del barbero, es que la marca tal cosa. Y yo le decía en el evento,
Esto es un mano lava mano. A usted le interesa la marca, ¿por qué? Porque usted quiere adquirir rentabilidad, productos y obtener hasta más reconocimiento. Y a usted y una marca le interesa de usted que usted tenga reconocimiento, credibilidad, experiencia y mínimamente una formación educativa. Entonces mano lava mano. Pero hay muchos chicos que de pronto no cumplen algunas y como sea, o las cumplen y como sea quieren estar con una marca. Entonces eso daña el concepto de las marcas porque ellos llegan y dicen, no, es que venga, porque lo digo porque ha pasado. Unos no necesito ni que me dé el producto, solamente diga que yo soy embajador de la marca. Yo quiero estar ahí, yo métame embajador. Y otros, es que yo corto más que el embajador de ustedes. Entonces yo quiero ser el embajador de ustedes, porque yo, miren, yo corto más. Y ya después van a ver, y está enfocado solo en que corta, pero es un man que no tiene credibilidad, que le quedó mal a Julanito, que apenas está empezando en redes sociales, que no se ha educado, Que no sabe hablar. que tiene una foto por ahí en redes sociales fumándose un porro haciendo un corte, atendiendo gente sin camisa, en chanclas o en cholas, y pues que no está proyectando nada para la marca. Igual la marca no está pidiendo acá un Dios, está pidiendo mínimamente a alguien. De hecho, cuando con Aguiva, para hablar personal de Aguiva, Aguiva cuando llega a Colombia llega y empieza la pandemia. Y la marca la tuvieron que dejar guardada 8 meses en una bodega. Y cuando llega, obviamente ellos tenían pues dinero represado ahí. Y muchos quieren estar con una marca porque, no, porque allá está Julano, porque está Perano, porque están los barberos más top a nivel mundial, porque es una marca muy reconocida. Yo saqué a Aguiva de una bodega, sin que nadie la conociera. Y lo primero que les dije a ellos, si eso me cumple la necesidad que tengo y eso funciona como usted me dice, podemos firmar. Si no, no. Y yo estaba en el peor momento de mi vida económicamente, en el peor, en pandemia, debiendo más de 9 millones de pesos de arriendo, haciendo mandados, domicilio, lo que fuera, barbería cerrada, 2 meses y medio. Y yo estuve muy mal, estuvimos muy mal. Y llega, yo les digo, vea, esa es la propuesta. ¿Y usted quién es? No, yo no soy nadie. De hecho, usted puede conseguir a alguien que ni le cobre, pero por lo menos que tenga esos puntos enmarcados, que le maneje mínimamente las redes, que tenga posiblemente números que a usted le sirvan, que le guste la educación, que tenga credibilidad en el gremio. Eso es lo mínimo que ustedes necesitan. ¿Cómo se gana credibilidad en el gremio? Haciendo las cosas bien. Cuando hablo de eso, hablo de, hoy estás aquí conmigo. Esto es credibilidad en el gremio. ¿Cómo se gana eso? Usted me hizo una pregunta cuando estábamos antecediendo esta hermosa cita, parcero. Yo vuelvo y le agradezco la oportunidad. Y me dijo, ¿por qué llaman tanto a Reagan a los eventos? ¿Por qué Reagan siempre está de invitado especial? ¿Por qué Reagan lo llaman tanto de jurado? Y la respuesta fue lo que acaba de decir, un proceso limpio, que no soy perfecto, que tal vez tengo personas que no van a contar nada, una experiencia que nos pasó, pues soy un ser humano de carne y hueso y también tengo errores, pero he buscado hacer un proceso limpio en el gremio, quedar bien, siempre fomentar la educación, fomentar la unión, romper los hielos del egoísmo, del egocentrismo. Entonces eso me ha llevado a que durante 2, 3 generaciones del gremio, muchos chicos puedan identificar al maestro Reagan o alguien llega y te dice un evento, ay, es que yo estuve en el primer evento que estuve fue hace 8 años y yo de ahí tal cosa y tal otra. Y eso para uno es enriquecedor. Entonces siempre la limpieza, la transparencia del actuar, del desarrollo que hemos tenido dentro del gremio, siempre es el que nos va a tener presente en todo lo que tenga que ver con barbería. Un fuerte mensaje para la siguiente pregunta. Estamos llegando casi al final de este podcast. Suscríbete a este canal, dale like, comparte. Estamos con Reagan Barber, una leyenda, una biblia de la barbería colombiana. Nosotros estamos en un evento y todo el mundo habla, ¿cierto? Yo soy muy atento. ¿Qué les diría a esos barberos que cortan muy bien, que cuestionan
llega el educador que está allá arriba y dicen, el que debería estar dando esa educación soy yo, porque yo corto mejor? Si ellos quieren seguir alimentando el ego, que lo hagan, en vez de alimentar el cerebro, en vez de alimentar la mente. Estoy seguro que una persona que invierta en su educación por ética profesional no va a tener que estar degradando al profesional que está arriba. Simplemente lo que va a buscar es apreciar, absorber el conocimiento que él considere que es bueno para él, para su formación, para su profesión, y listo. Pero para eso nos dieron 2 orejas y una boca. Hay que escuchar más de lo que uno puede Escuchar hablar. más y hablar menos. Y así no se hacen las leyendas. No. De hecho, muchos que empezaron no están presentes, y eso fue un tema muy bonito. Y traigo aquí a evocar a Parias, a Eddie. Ellos en una conversa que tuvieron hablaban de quién de la vieja guardia todavía estaba perdurando, quién de la vieja guardia todavía estaba como activo, y llegaron a una conclusión de Regan Barber, y decía Regan, y no solamente por existencia, sino porque valoraban de que ellos saben de que yo me capacito, me actualizo, y de que si en estos momentos tuviéramos que dar una educación a lo que hay en actualidad, de estructuras y de todo este tema, que es el que me apasiona a mí con Tijera, lo podemos hacer. Pero me pareció muy bacano eso, que ellos llegaban y decían, chimba, el parcero es el que está todavía ahí, como leyenda, legendary. Parias se me arrima ayer y me dice legendary, y yo le digo, nada, nota. ¿Regan Barber sigue compartiendo la educación de antes o se actualiza para educar? Claro, me he actualizado. Normalmente cada año tomo un curso. Este año me tocó suspender un curso que estaba tomando de color, pero el año pasado hice otro curso de corte, de diseño de corte. Ya había hecho otro diseñador de corte con Pivot Point, con otro profesor de Medellín. Hace poco y siempre mantengo mucho contacto con mi viejo, Víctor Alvarado, que es con el que empecé a instruirme, especialmente en el tema de la arquitectura del corte, porque cuando llegaron a hablar acá de fundamentos de corte, ya Víctor hablaba de arquitectura del corte, que era donde hablábamos de sección, partición, distribución, posición de cráneo, dedos, todo eso. A él lo evoco mucho y mantengo mucha cercanía con él, y compartimos muchos conceptos. Y compro sus libros, he comprado sus videos, los veo, estoy en la sala, los proyecto al televisor, en pantalla grande, siempre me estoy actualizando. Y si es algo que ya sé, pues lo aprecio más porque lo retroalimento, pero no me quedo quieto. A nivel de salón, a nivel de barbería, tú en tu estación, allá en tu local, en tu negocio, ¿qué implementa Regan para mantenerse como una de las mejores barberías de la zona, en este caso? Parce, pues allá nos hemos identificado precisamente por el tema de estructura de corte. Allá siempre que hay chicos que han llegado y de pronto no manejan mucho ese tema, se les fortalece ese tema. La creación de clones, que hablábamos también, de buscar de que tener personas que nos puedan reemplazar a nivel profesional en nuestras barberías. En algún momento eso pueda jugar en contra porque el cliente se puede ir con el otro chico. Pues yo mantengo muy ausente, yo ya tengo una cartera de clientes muy baja. Mi corte, yo vengo cortando nada más como jueves, viernes, sábado prácticamente. Entonces, pero los tengo que preparar, porque me interesa es que ellos presten un buen servicio desde lo profesional, que lo que ellos están diciendo que van a hacer con la boca lo puedan realizar con las manos. Entonces ha sido como ese plus, ese diferencial a las otras opciones de barbería que hay alrededor, porque no las considero competencia, simplemente las considero opciones para un cliente que está de paso. Mientras que el cliente que está fidelizado, que sabe que es que acá es donde le cortan bien el remolino, que acá es donde lo peinan y le elevan su cabello y le usan productos de calidad, está fidelizado, él no va a estar pendiente de ninguna otra opción. Va a venir acá. Entonces siempre el plus de nosotros ha sido el servicio al cliente y manejar todo este tema de estructura de corte, moldeo, productos. Excelente. Va para, yo creo que cuando salga este podcast ya pasó el evento de Medellín, la Expomen, la Belleza. Expo Belleza. ¿Qué significa ir a tanta exposición?
¿Qué significa ir a O a tantos eventos. A tantos eventos. Pues, a ver, uno, seguir en la existencia, adquiriendo la experiencia. Estar en un evento significa estar vigente, estar presente, Claro. adquirir experiencia. Activo en la existencia y la experiencia. Si tendrías algo que decir que de pronto en el podcast no te pude preguntar y quieres dejarlo como mensaje para el público, gracias por estar ahí pendiente al podcast. Regan Barber, ¿qué sería eso? Pues que sea hoy, que lo hagan real, que lo cumplan, que no le den tanto tiempo ni tantas vueltas al asunto, que de pronto pueden perder oportunidades. Y si Dios lo está permitiendo hoy, ahí es. Enriquezcan siempre las 3 palabritas que le van a quedar muy marcadas: ser, saber y servir. Y que hagan todo de la mano de Dios. Esa es la gasolina. Para adelante. En lo que pueda, ahí estamos. Bueno, esto fue La Grasa TV. Gracias por quedarte ahí. Nuevamente suscríbete a este canal, dale like y comparte. ¿Qué te pareció la entrevista? ¿Qué te parece este programa de La Grasa TV con tanta información que hay a través de este canal? Parce, excelente. Medio de comunicación muy activo para todo el gremio de la barbería. O sea, aquí se está formando, se sigue formando parte de la historia de la barbería en Colombia, que muchos chicos no la saben. Y es muy bueno que la fundamenten, inclusive en las escuelas. Fundamenten parte de la historia de la barbería en Colombia, no solamente la historia que conocemos de la barbería, de Egipto, Grecia, Reino Unido, no, sino de en qué momento, cuando empieza a verse toda esta tendencia de barbería fuerte, en qué momento salen, qué educadores, quienes fomentaron, dónde fueron esos eventos. Me parece bacano, porque de una u otra manera le estamos dando el respeto a los que abrieron brecha para que pasaran otros. Y eso no, como se dice en el ejército, hasta un día de antigüedad en el ejército se respeta. Regan, te va a dejar el avión, va a ser las 9 de la noche. Ay, papi. Toca despedir este podcast porque Regan va en directo a buscar un vuelo. Así que nos vemos en otra oportunidad. Esto fue La Grasa TV. Seguimos llevando grandes historias. Bien. Papi, bien. ¿Qué te pareció? No, brutal, papi. Brutal. La chimba. Se siente bien porque ya es una manera diferente de contar la historia. Sí, y hay cosas que siempre van a entrar desde lo personal que nadie sabía, güey. ¿Sí me entendés? Algo simple como el nombre. Hay gente que no sabe que me llamo Ronald. O algo simple. Yo también quería ser veterinario. Sí, bien. Qué chimba. Y algo simple como que la gente no sabía que yo empecé en un taburete de comedor. ¿Sí me entiendes? La gente te ve allá, pero la gente no sabe cuál es el cactus que usted ha escalado. Ay, sí, está allá, mira, se man a toda hora en un avión. Uy, y creen que eso es... No, pero pasar allá, ¿qué hemos hecho? ¿Cuánto nos hemos capacitado? ¿Cuánto hemos invertido? ¿Cuánto nos hemos alejado de la familia? ¿Qué es lo que nos hemos luchado? Aquí estamos es porque nos la hemos luchado, no nos han regalado nada. Y venimos de la nada. ¿Sí me entienden? Pero por eso es que perseguimos el ¿Cuál sueño. fue la frase de hace rato? Hemos perdido tanto que ya no, es que perdimos hasta el miedo. Perdimos tanto que perdimos hasta el miedo, papi. Vamos hay, para arriba. Y si hay que empezar de cero, empezamos de menos. Si empezamos de menos cero, ¿qué nos va a dar miedo empezar de cero? Papi, la bestia. Regan, papi, gracias por venir a La Grasa TV. Marito. Bendiga mi bro. Ahí estamos activos. Ahí te va a dejar el avión, no mentira. Sí, muy bien. No, papi, gracias por el tiempo para bien decirme, mira, estoy por aquí, vamos a grabar. No, papi, gracias por darle esa primicia a La Grasa TV y tenerte ahí en la silla, en la entrevista y que el mundo conozca, ya lo dijiste todo. Nos volvemos a ver, o sea que Sí, obvio. Y queda el otro de dúo, ¿no? Sí, de dúo. Eso lo vamos a planificar porque ese sí va a estar... Ahí hay más historias para contar. Sí.